Estaba en Bajabón tú. Estaba ahí, y ahí estaba también Sonia Mateo. De hecho, y Jambio Luf, todos alrededor mío. Pero hablé con Roberto, que dicho sea de paso, estaba al lado de Domingo Contreras. Uno en fila anterior ahí. Qué bien. Y entonces, el Pidio, saludo para el Pidio Báez, mi amigo. Entonces, ahí cuando Danilo habló de que no se podía actuar con odio, entonces... se dieron un abrazo y pusieron "Somos amantes de la paz". Tito Bejarán le hizo una señal con la mano en el pecho y de abrazo a Jambio Luf. Yo traté de que Olgo y Sonia Mateo hicieran lo mismo, pero estaban a mucha distancia y Sonia como que no cooperó mucho. Se mantuvo firme. Pero realmente Danilo está buscando que su partido se armonice, porque eso garantiza que todos esos líderes locales hagan su aporte para que haya un resultado en función de las expectativas en mayo que viene. Yo reitero mi posición, eso fue un gran acto. Para mí lo más importante de ese acto, además de ese discurso de armonía, que es un discurso de armonía que demanda la coyuntura política, una coyuntura política reeleccionista donde tú tienes que sacar de abajo para que la candidatura se mantenga fresca y sin muchos traumas. Y entonces hay que tener ese espíritu de concordia. Pero realmente lo que más a mí me llamó la atención fue la promesa de Danilo ante Dios y ante el pueblo de que no vuelve. Eso abre una serie de posibilidades nuevas. Hay que aclarar esa excusa, porque Danilo dijo: juro ante ustedes, con Dios como testigo. O sea, no fue por Dios que juró. Que varios cristianos están diciendo por Dios. O sea, digo, juro ante ustedes. ¿Cuál es la diferencia? No, porque no juró por Dios, sino ¿cuál es la diferencia? Juro ante ustedes, con Dios como testigo. O sea, que Dios me está viendo que yo estoy haciendo un compromiso. No fue que él lo había hecho. No, porque la Biblia dice, Danilo habló. Pero la Biblia dice: no se puede jurar por Dios. Y es verdad, ahí tiene razón. Él no juró por Dios, él dijo: juro ante ustedes. La Biblia dice que a Yolanda y a Marilena la sacaron de la costumbre. Y es verdad. ¿Por qué tú dices eso? Todo lo que tú dices. Bueno, pero yo creo en eso, tú no, pero yo sí. Nos escribe Rafael Paz y nos dice que a Monseñor, sumándole a los logros de que están los dominicanos presidiendo por todas partes, que Monseñor Agripino Núñez Collado fue elegido presidente de la Asociación de Consejos Económicos y Sociales del Mundo. También. Y tomará posesión en noviembre en Moscú. Gloria para todos. Estamos trabajando. Estamos pegados. Fue un aspecto importante, pero también ahí antes de que empezara la asamblea, yo tuve oportunidad de hablar con varios amigos que estaban escuchando el programa del viernes, ¿no? Hablé con Fernando Fernández, estaba molesto, muy molesto con las declaraciones de Charlie. Yo le dije que cerrara ese tema ya. Me dijo que si Charlie le manda una comunicación por escrito pidiéndole que eche para atrás la retractación, él lo hace con mucho gusto. Parece que estaba escuchando el programa del viernes y se molestó mucho cuando Charlie dijo que no estaba conforme con la publicación que hizo el director de aduana, dejando sin efecto la acusación. Bueno, pero eso era lo que él pensaba, me dijo. Yo pensaba que eso estaba cerrado. Ahora él lo quiere mantener abierto. Para los fines jurídicos es un caso cerrado. Ahora que ya en términos personales haya entre ellos una situación que hay que trabajarla. Fue que él escuchó cuando Charlie dijo: Reinaldo es Reinaldo y yo soy yo, y yo no estoy conforme con eso. No fue así. Perfecto, pero el que él no esté conforme con eso no significa que él vaya a continuar eso en justicia, porque ya se produjo la retractación, y la retractación fue producto de una intimación que ellos le hicieron mediante acto algo así para que eso se hiciera. Él dice que además de la intimación hubo otros elementos que influyeron. Bueno, para que él dejara eso así. Hay y que que se yo seguir a Charlie, porque él no menciona a Reinaldo. Dice, Charlie quiere seguir peleando. Y él, ¿sabes lo que me dijo? ¿Sabes que esta fue la frase? Él quiere seguir peleando. Pues adelante, no hay problema, yo estoy de acuerdo. Y yo le dije, no de eso así, Yaro. No es cuestión de pelear, es que Charlie estaba dolido y quiso diferenciarse de la actitud de Reinaldo. Y él también. No podrá ser que Charlie exigió, el senador exigió la retractación
pero que quizás no se sintió satisfecho con el tipo de retractación. Puede ser, ni él tampoco, porque él está molesto, señores, molesto de verdad. Entonces también hablé con Roberto sobre el tema del anfiteatro, y Roberto me manifestó que ellos están en una actitud de hacer todo lo que sea necesario para evitar las molestias, pero que la decisión de terminar con la agenda del anfiteatro se debe hasta el 10 de octubre. Se debe, sí, porque empieza en el 10 de octubre, empiezan los preparativos para Brillante Navidad. Yo le dije a él, no es como una concesión. No, él lo que dice es que lo van a aprovechar para eso, para lograr, para hacer las dos cosas. Con ánimo de enchinchar en los dos casos. Sí, claro, pero yo no le pero yo no sé qué conciliador eres tú. Yo voy para mi tribunal. Yo no sé qué conciliador eres tú. Los dos casos lo que estaba aprendiendo es ahí. Uno solo que está por apagar. Oye, ¿qué digo compartir con mi amigo? Muchísimo tiempo Oiga, la cosa como que queda relacionado, porque era bueno siempre. Es que él no es reguista. Suspendió todo a partir de momento. Yo hasta iba a felicitar. No, por eso yo voy para el tribunal. Lo suspendió. Lo bueno es que lo suspendió. Esa es la noticia. Suspendió a partir del 10 de octubre. No hay ya. Algo que sí dijo Mar Liriano, que van a comenzar a crear un comité y van a comenzar las reuniones. Lo van a hacer paralelo con lo van a hacer paralelo. Que van a revisar todo. Entonces, señor, vamos a enfocarnos en eso. Varias cosas breves para concentrarnos en los temas al final. Yo me enfoco en lo que me toca enfocar, que es mi acción legal. Vamos a tratar varias cosas breves para concentrarnos en dos temas al final. Lo primero es que Edward Snowden, el ex contratista de la CIA que está resguardado en Rusia, dice que Osama Bin Laden está vivo. ¿Qué? Que él tiene acceso a una información privilegiada que da cuenta de que se le depositan incluso $100,000 por mes en Nassau, la capital de Bahamas. Y él dice que por eso no hay una foto de Osama Bin Laden, y que todo fue un montaje. En Nassau. Que incluso en Nassau, en Bahamas. Y dice que Pakistán, los servicios de inteligencia de Pakistán colaboraron para poner un personaje ahí que los SEALs pensaron que iban a matar a Bin Laden. Que Bin Laden es uno de los principales colaboradores de la CIA con la que él trabajaba, y que toda esta historia, que fue incluso transmitida como si se supiera lo que iba a pasar porque se preparó para transmitirse, todo esto se debe a un solo objetivo de Estados Unidos: que los cazarrecompensas internacionales, los organismos de inteligencia y los enemigos de Osama Bin Laden dejen de buscarlo, que el tipo está vivo y que sigue colaborando con los Estados Unidos. ¿Y Al Qaeda? Eso es, no, porque Al Qaeda está ahí, igual que ISIS, que es el Estado Islámico, pero es que ellos, Al Qaeda, tú sabes que los grupos clandestinos no tienen una organización normal. Esa gente se dan las instrucciones de manera muy distinta a lo que hacen las organizaciones formales. Pero es interesante esto, que parece ser una teoría de la conspiración, pero hay unos elementos de él que concuerdan. Primero, el streaming, o sea, la transmisión en vivo de la operación. Segundo, no hay una fotografía. De verdad, no hay una fotografía, no la hay. Entonces, la información privilegiada que él dice tener en función de que él trabajaba con las personas que orquestaron todo eso. Y dice que tiene cuenta, que tiene el número de la cuenta donde la CIA le deposita a Bin Laden el dinero por mes. Eso es interesante. Es Snowden el que van a matar. Edward Snowden. Eso es interesante, como también es interesante lo que está pasando con Julian Assange, que Suecia y Ecuador se van a sentar a ver la posibilidad de que los fiscales vayan a interrogar a Julian Assange dentro de la embajada de Ecuador en Inglaterra.
ya le desbloquearon 2 de las 3 acusaciones porque perimió el tiempo y queda una, la de violación sexual. Este señor tiene un tiempo ya, más de 2 años en esa embajada, eso le afecta hasta sus facultades motrices y epidérmicas, y entonces todo por hacerle una contribución a la democracia mundial. Por eso yo digo que el que piensa en sacrificarse por la sociedad, lo único que tiene seguro y garantizado es la ingratitud de la gente. El mundo deberá estar protestando ahora mismo por la libertad de Assange, porque nadie le ha hecho más contribución a la democracia moderna que ese señor que está ahí. Y miren cómo está confinado en una embajada y a nadie le importa. Van 2 o 3 activistas a diario a apoyarlo, a solidarizarse con él. Entonces, miren señores, ese discurso de Danilo es un discurso tiene un impacto terrible en el futuro del PLD, porque cuando Danilo dice que jura ante Dios y su partido y el pueblo de que no volverá a buscar la presidencia en el 20, corrobora, ratifica lo que dijo en el discurso que le dirigió al país cuando nosotros estábamos en Estados Unidos, que dijo que no volvía, que hacía un compromiso de que no volvía. Cuando tú le aplicas la teoría de los juegos a Danilo es un jugador que se retira del escenario, porque si Danilo sigue en el escenario se va a seguir moviendo hacia un mejor resultado, y Danilo tiene 2 objetivos que lograr en términos políticos racionales, no lo que él vaya a hacer, lo que uno desde afuera cree que a él le conviene. El primer objetivo es igualar a Leonel con los 12 años, porque la Constitución se lo permite, esta sin candado se lo permite, y el segundo objetivo es liderar el Partido de la Liberación Dominicana, que es lo que Leonel preside ahora. Pero si Danilo decide hacer un desprendimiento de esos 2 objetivos políticos electorales que están ahí y que él lo puede conseguir, entonces estamos hablando de una persona que, por razones que yo no puedo ahora mismo analizar aquí porque no tengo los elementos, decide dejar el escenario, decide abandonar el escenario para que otros jugadores entren. Y eso es muy importante, porque entonces ya para el 20 van a producirse muchos acontecimientos nuevos en el Partido de la Liberación Dominicana. Cuando Danilo dice no voy, entonces muchas fuerzas que hacen política por oportunismo se van a empezar a nuclear en torno a los que posiblemente vayan. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es, y me inclino por eso, yo digo que los liderazgos electorales, cuando los líderes electorales terminan, se llevan con ellos su liderazgo. Es el caso de Leonel, el caso de Danilo, que son líderes exitosos electorales. Entonces, cuando ellos se van miren, Leonel tenía un 80% del PLD. Cuando Leonel salió del poder, se quedó con un 20%. Se le fue un 60%, porque el liderazgo, de alguna manera, era coyuntural. Aunque Leonel sigue teniendo muchísima influencia en el Partido de la Liberación Dominicana, ahora el que tiene el 80%, Danilo. José, se comentó algo ayer entre tus colegas del Comité Central o los delegados presentes en la asamblea de ayer sobre la candidatura vicepresidencial. Es que el discurso de Danilo, es que Margarita está incluida por el espíritu del pacto. Además, ese discurso de Danilo, ya eso está sobreentendido. Lo que pasa es que tú no vas a mover una ficha vicepresidencial en agosto, como es Hipólito, que escogió a Abinader en mayo, un año antes de las elecciones, y a los 2 meses no tenía. Vamos a hablar de política. Entonces, en la ficha vicepresidencial, Danilo, sobre todo una candidatura reeleccionista, no la va a mover un año antes de las elecciones, porque no tendría atractivo para el año entrante. Danilo va a mover esa ficha en febrero para generar un impacto electoral. Pero lo que yo entiendo es que a Margarita el espíritu del pacto la protege, porque en esa asamblea y todo el que votó por esa reforma ya fue proclamado candidato. Entonces la única que van a sacrificar a ella, eso no tiene sentido. Claro. Eso no tiene ningún sentido, porque ella ganó también. Lo daña. Entonces, y la unidad lleva a eso, lo que dijo Danilo. Y no solamente la unidad, esa ovación ahí. Pues eso es una señal clara de que esas fuerzas se están recuperando. Entonces, ese discurso de Danilo también genera otra expectativa. El PLD tiene 2 ciclos históricos. El ciclo histórico de la construcción, que duró del 74 al 94, duró 20 años. Lo encabezó Juan Bosch. Cuando Juan Bosch se fue, dejó el PLD en manos de Leonel y Danilo.
Danilo era presidente de la Cámara y Leonel acababa de ser candidato vicepresidencial. Eran los dos más altos ejecutivos del PLD. Danilo y Leonel entonces encabezaron el ciclo electoral del PLD, el ciclo del éxito y la consolidación electoral. Del 94 al 2015 y se va a extender hasta el 20. Se va a extender hasta el 20. Entonces, serían 26 años. Del 94 al 2020. 26 años. Eso va a durar ese ciclo, puede extenderse a 30, dependiendo de cómo los jugadores se comporten. Ahora, después de ese ciclo, que como está encabezado por dos líderes fuertes y exitosos, en vez de 20 puede durar 30 años, ya viene otra generación. El mismo proceso va a demandar otro tipo de liderazgo. Y eso empezó a gestarse ayer, cuando Danilo dijo que no quería ser obstáculo a las nuevas generaciones. De modo que yo salí sumamente satisfecho de esa asamblea, aunque en términos personales yo pudiera tener que sacrificar o ser sacrificado, porque yo tenía una aspiración con un muy buen posicionamiento en la capital. Si Reinaldo no va, a mí nadie me va a ganar esa plaza, nadie. Pero si Reinaldo va, yo no tengo ningún tipo de posibilidad, que no sea que se derive de un acuerdo de mi partido. Y por último, yo quiero decir lo siguiente. Miren, señores, la policía mató ayer el sábado, perdón, mediodía, a Ezequiel Guzmán, alias Batatica. Alias Batatica participó junto a Devinson Burgos, alias Caché, en el asalto al Banco Popular frente al aeropuerto de Herrera. Y a la muerte del Guachi. Sí, pero y a la muerte del Guachi. El asalto al banco y a la muerte del guardián. ¿Qué sucede? Que alias Batatica y alias Caché tenían 20 y 22 años de edad. Eran muchachos. Pero tenían un prontuario delictivo muy amplio. En el caso de Ezequiel Guzmán, bueno, él fue sometido el 21 de enero del 2011 acusado de matar a Rudy Espino Tavares, alias Papo, para robarle una pasola. Luego, el 3 de enero del 2015, el 3 de enero, de este año, señores, porque esto es muy importante, fue sometido fue sometido por la policía, acusado de asaltar al señor Wilkin Calderón en la zona colonial. En el 2012 participó junto a otros en la muerte del capitán Jiménez Montero en Villas Agrícolas. ¿Ustedes saben lo que significa matar a un capitán de la policía en este país? ¿Ustedes saben lo que significa eso? Hay una regla no escrita en la policía, que el que mata a un policía se va. Y en Estados Unidos también, en el mundo entero. ¿Por qué alias Batatica estaba suelto con ese prontuario? Si yo fuera Ministerio Público, si yo fuera Danilo Medina, yo no dejo ese caso así. Está bien que pudo haber sido un intercambio de disparos, pero a mí no me cabe la menor duda de que ahí había complicidad interna en la policía para que ese tipo estuviera suelto. Con ese prontuario, después de haber matado a un capitán, olvídense de eso. Claro. Eso es una sentencia de muerte en la frente que tenía. Y también para que se perdieran expedientes, porque en algunas oportunidades los expedientes desaparecían de la fiscalía. En otra oportunidad el expediente se quedaba en la policía, en otra oportunidad no aparecían testigos, es decir, siempre había algo que lo hacía evadir la justicia, y eso nada más se consigue cuando usted es parte de una organización. Pero también en el 2012, el 12 de abril del 2012, él fue acusado de herir al cabo Manuel de la Rosa de la Fuerza Aérea y al sargento Ángel María Rosario de la Policía Nacional. O sea, ese tipo era un desafío para la misma integridad de la policía. ¿Por qué él estaba suelto? Bueno. Entonces, si nosotros nos respetáramos como sociedad, ese intercambio de disparos, nosotros empezáramos a investigarlo desde el punto de vista forense y analizáramos desde el 2011 para acá cada decisión que se tomó en favor de alias Batatica. Cada decisión que se tomó sobre él, judicial, el Ministerio Público, los jueces, todo el mundo fueron investigados. Porque yo no tengo ningún problema con los intercambios de disparos. Ahora, cuando usted mata a un delincuente como ese, como los hermanos López también, usted corta todo vínculo
con los autores intelectuales y los cómplices que están detrás. Y mientras nosotros tengamos ese nivel de impunidad, no vamos a tener éxito. Pero por último, lo otro peor, en la República Dominicana no hay pena de muerte. Es el Ministerio Público y la Justicia, los organismos encargados de certificar que eso fue un intercambio de disparos de verdad. Que eso fue un intercambio de disparos de verdad. ¿Recuerdan lo que dijo Sergio Sarita Valdés cuando mataron a Checo? Sergio Sarita Valdés dijo, eso no puede ser un intercambio de disparos, porque tiene un tiro en las axilas. Y si tiene un tiro en las axilas es porque tiene las manos levantadas. Los que secuestraron a Valdera Gómez, que lo mataron de manera sumaria en Montecristi. Entonces nosotros no tenemos pena de muerte. No podemos vivir hablando de democracia si por atrás entonces el mismo Estado está apoyando la muerte al margen de la justicia. Bueno, señores, son las 9:08.